Padre, te damos gracias, Rey Santo. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, Señor, bendito Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque nos hallaste, nos encontraste. Éramos ovejas perdidas, Señor, sin rumbo, Señor, y tú nos encontraste, Señor, para hacernos oveja de tu prado, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Cuánto amor has tenido por nosotros, Rey. Cuánto amor, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey Santo, Señor. Un pueblo que no era tu pueblo, Señor, lo hiciste tuyo, Señor. Señor, gracias, porque éramos ajenos a los pactos y a las promesas, Rey. Pero tú nos hiciste tuyos y nos diste un mejor pacto, Señor, a través de la sangre de Cristo Jesús, el Cordero inmolado, Rey. Gracias. Un pacto donde haces perfectas a las personas, Rey Santo, Señor, al hombre. Santo eres tú, Señor. Santo. Santo es tu nombre, Rey. Y te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Porque tú eres grande y poderoso, Rey, misericordioso, fiel, clemente y compasivo con nosotros, Señor. Porque te dueles de que el malo, Señor, se pierda, Rey. Cuando tú diste a tu Hijo, Señor, para que todo aquel que creyera en Cristo Jesús no se perdiera y tuviera vida eterna, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, y te exaltamos, Señor. Señor, colocamos esta palabra delante de ti, Rey, para que seas tú obrando, Rey Santo, Señor, en todo aquel, Señor, que la escucha, Rey, y comprenda y entienda, Señor, cómo estamos formados, cómo nos formaste tú, Señor, para caminar contigo, Rey. Ahora que somos salvos, ahora que nos has dado vida en Cristo Jesús, comprendamos para qué nos llamaste, para qué nos compraste. Comprendamos el propósito para el cual, Señor, nos formaste y nos hiciste, Rey. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Y trae, Señor, la revelación, Santo Espíritu de Dios. Trae la comprensión, trae el entendimiento, Santo Espíritu de Dios, de todo aquello para lo cual fuimos comprados. Lee nuestro espíritu y manifiéstalo en nuestro ser, Señor, y podamos comprender todo aquello que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Buenas, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo, rica y abundantemente en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, esperando que sean edificados juntamente con nosotros y que la paz del Señor esté sobre sus vidas. En estos tiempos que quieren meternos mucho miedo, y el Señor nos dice en Juan 14, dice que no tengamos miedo, que nuestro corazón esté confiado en Él, que no se turbe nuestro corazón porque Él venció. Y hermano, es verdad, debemos de estar confiados en el Señor y sus promesas. Es muy importante en estos tiempos estar confiados en el Señor, estar confiados en lo que Él hizo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, cree en el Padre también. Y Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos has dejado una paz. La paz os dejo, mi paz os doy.
no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Señor bendito Dios, que esta palabra, Señor, obre en nuestras vidas, Señor, de continuo, Señor, y podamos confiar en ti, Rey. Sí, mis hermanos, y todo esto tiene que ver, hermano, con lo que hemos estado hablando acerca del Yetzer. Y así como son nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios, así como son nuestros pensamientos, en Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Y hermano, nosotros tenemos que entender que el Señor nos está dando su paz y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, cuando el Señor nos está hablando esto, de que no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo, óigalo bien, tiene que ver con el corazón y los pensamientos que están viniendo a nuestra vida por todos esos medios de comunicación y que nos hablan de esta pandemia, hermano, y de que tantos muertos y que tantos contagios y todas las cosas que por venir que vendrán y todo ello, hermano. En la palabra de Dios estaba escrito todo esto. Todo esto estaba escrito en la palabra de Dios. El Señor nos lo había anunciado por medio de su Santo Espíritu, que se lo reveló a sus santos apóstoles, hermanos, los que escribieron el nuevo pacto, y aún en el antiguo pacto también está esto, pero el Señor nos dice que confiemos en Él. El Señor nos dice que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también en mí, ¿sí? Crees en Dios, también crean en el Señor Jesús, por la obra que Él hizo para con nosotros. Y esto tiene que ver, como les digo, con el Yetzer. ¿Por qué, hermanos, tiene que ver con el Yetzer? ¿Por qué? Porque el Yetzer tiene que ver con nuestra imaginación, con nuestros designios, con los intentos de nuestro corazón, con lo que nosotros nos proponemos de antemano, y también tiene que ver con la voluntad, con la condición, el pensamiento, lo que se forma en nosotros, y de ahí forma una obra. El Yetzer significa, nos dice en la concordancia Strong, el número en hebreo 3336, Yetzer, que dice que es imaginación o un marco en la mente, una cosa enmarcada en nosotros, el trabajo. Y dice, nos dice también en la concordancia Strong que es como el hombre que fue formado a partir del polvo. O sea, el Señor imaginó al hombre y lo hizo. Y asimismo en Hebreos nos dice, en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que el Señor todo lo imaginó, todo lo pensó y después creó, ¿sí? Y cuando el Verbo habla y dice, hágase la luz, y la luz se hizo, entonces esto es ya lo que se tenía primeramente imaginado. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que nuestro Yetzer, por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, porque dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y en Jeremías nos dice a nosotros la palabra de Dios, nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, con mucho entendimiento, con mucha razón, debemos de decirle al Señor que nos ayude y que nos limpie nuestro corazón. El salmista, después de su caída con Betsabé, él habla y le dice al Señor, pruébame y ve si hay caminos de perversidad en mí. Y entonces él está hablándole al Señor
acerca de su corazón. En el Salmo 51, él le habla al Señor y le dice: Señor, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes en esta área de mi corazón. Y él dice en el versículo: Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón? Porque el salmista le está diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, sí, la condición de nosotros, hermanos, y de nuestro corazón, nos dice la palabra en Marcos capítulo 7, versículo 21, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es muy tremendo entonces lo que sale de nuestro corazón, y que el Señor dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, por supuesto que sí necesitamos de la ayuda del Señor para la limpieza del corazón. Y miren, mis hermanos, que el Señor nos ministraba desde una palabra profética que el Señor nos dio y nos dijo: no derramaré vino nuevo en odre viejo. El Señor nos dijo esto, y acerca del derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, hermano. Y entonces nosotros empezamos a orarle al Señor de que nos ayudara, en esta situación de nuestro corazón, que nos ayudara, y empezamos a orarle al Señor, y nos fue mostrando cada cámara de nuestro corazón. Y de allí empezamos a hacer esa limpieza de nuestro corazón. Habían cámaras del corazón que estaban congeladas, estaban viejas, y el Señor en su misericordia nos ayudó. Y por eso es que el Señor dice en Proverbios 4:23: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, mi hermano, aquí hay algo bien importante, y es de nuestro corazón que se determina el rumbo de nuestra vida. O sea que la voluntad está en nuestro corazón también. Y estábamos hablando anteriormente en el tema sobre las caídas. O sea, cuando estamos en el espíritu y caemos en la carne, y estamos viendo el área acerca de el lucero de la mañana, que en Isaías 14 nos dice: ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Dice: tú que decías en tu corazón. Entonces estábamos viendo que nuestro corazón es espiritual, es en la área de nuestro ser espiritual, y la voluntad también está allí en nuestro ser espiritual. En Primera de Crónicas 29:18, allí nos habla del área de nuestro corazón con respecto a la voluntad en el Yetzer. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, hermano, que asimismo el maligno, como deseó esas cosas en su corazón y fue desterrado, fue arrojado del cielo. Por eso dice: ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? ¿Sí? Y él también hizo caer al hombre, metiéndole las cosas en su corazón. Esto lo hablamos más, lo hablamos en lo de la caída del espíritu a la carne. Allí en ese tema lo hemos hablado. Y sin embargo, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Óigalo bien, dice: así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, nuestros sentidos espirituales, hermano, de los que estamos caminando en el espíritu,
estamos viviendo en el Espíritu, el apóstol Pablo está diciendo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces podemos ver, hermanos, que el engaño viene en la predicación de otro Jesús, en la predicación en recibir otro espíritu diferente. Y vemos que hay este espíritu de Kundalini, suplanta al Espíritu Santo. Y aún les dice: o recibís otro evangelio. Entonces son tres cosas, ¿no? Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Estas tres áreas son en las cuales nosotros podemos ser, hermano, engañados. Y como el Señor lo ha hablado en muchas ocasiones, ha estado hablando acerca del engaño que viene y es grande. Y ese engaño, entonces nos dice a nosotros el Señor en Mateo 24, dice que si fuere posible, aún a los escogidos engañarían. Entonces debemos de prestar mucha atención en estas tres áreas, porque el apóstol Pablo está mostrándolo, y que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de esa sinceridad, de esa fidelidad, ¿sí?, a Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, en el Yetzer, que es nuestra imaginación, entonces debemos de entender que ese hombre viejo, esa vana manera de vivir antigua, ¿sí?, que heredamos aún de nuestros padres, esto tiene que ser renovado. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos habla acerca de esa renovación. Pero ¿cómo tiene que ser esta renovación de nuestra mente, mis hermanos? Esa renovación de nuestra mente tiene que ver con una sinceridad de presentarnos al Señor como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si nosotros no valoramos lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros, hermanos, nosotros no nos presentaremos al Señor así como un sacrificio vivo, o sea, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, ¿sí? Nos dice allí: santo, agradable a Dios, como ese olor fragante a Cristo. Dice santo, dice, y ese es el verdadero servicio a nuestro Dios. El servicio hacia Dios como sacerdote, como ese reino de sacerdotes que el Señor ha levantado, es de que nosotros mismos seamos el sacrificio, nosotros mismos seamos el olor fragante a Cristo, nosotros mismos seamos, hermanos, esos que sirven ante el altar. Y entonces dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, porque este mundo está regido bajo el maligno, hermanos. Por eso el Señor habla del príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo. Y este mundo está regido, y por eso el Señor nos dice que transformemos, que transformemos y que renovemos, hermano, el espíritu de nuestra mente. Óigalo bien, cuando nos está hablando de renovar el espíritu de nuestra mente, tiene que ver con nuestra imaginación. Si todavía nosotros estamos imaginando en complacernos a nosotros, en los placeres nuestros, o el complacer al Señor. Por eso dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto es algo espiritual. El Yetzer, la imaginación, tiene que ver con lo espiritual. Y entonces, hermano, ¿cómo podemos servirle a Dios? ¿Cómo podemos ser ministros de Dios? ¿Cómo podemos ser amigos de Dios? ¿Cómo podemos ser la novia de Cristo? Con
un pensamiento, con una imaginación mundana, en satisfacerme yo en mis placeres, en mis deseos. Y cuando estoy hablando mis placeres y mis deseos, tiene que ver en todas las áreas, no solamente en lo sexual, no, en todas las áreas, hermano. Entonces, porque ¿a quién yo debo de complacer? ¿Quién fue el que me compró? ¿A quién debo de complacer? Entonces dice, no se conformen a este siglo, a este mundo, sino transformen, ¿sí? Transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú no transformas tu forma de pensar, si tú no transformas tu forma de caminar, porque si hay una transformación en mi forma, en mi jet ser, en mi imaginación para hacer las cosas, porque como les digo, en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y no olvidemos entonces lo que nos dice Marcos, que dentro del corazón salen los malos pensamientos. Entonces debemos de transformar, debemos de hacer un cambio en nuestras vidas para que podamos, hermano, hacer agradables, ser olor fragante a Cristo. En Corintios nos habla de ese olor fragante a Cristo, mis hermanos. Él dice en segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor a muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Entonces, hermano, nosotros expedimos un olor. Y el Señor, cuando Abraham hacía esos altares, esos sacrificios, Él bajaba y hablaba con Él. Y entonces, hermano, nosotros en nuestro ministerio, porque cada uno de nosotros tiene un llamamiento santo, hermano, y debemos de apuntar a que todos profeticemos. Y es tan sencillo en el sentido de, si yo vivo en el Espíritu, si yo soy olor fragante al Señor, pues el Señor está hablándome, está diciéndome las cosas, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que avanzar, hermanos, en nuestra vida como creyentes. Debemos avanzar, debemos de entender que el Señor quiere que nosotros pasemos ya esa parte de la tentación, hermano, en las cosas del hombre viejo. Mira, hermano, que en Santiago capítulo 1, versículo 13, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Óigalo bien. Entonces, cuando alguno de nosotros es tentado, la tentación no viene de parte de Dios. Entonces nosotros le echamos la culpa al diablo. Pero déjeme decirle, versículo 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, deseo desenfrenado, es atraído y seducido. ¿Cómo soy tentado yo? Cuando de mis propios deseos desordenados soy atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo desenfrenado, después de que ha concebido, óigalo bien, da a luz el pecado. Lo que el Señor nos habla, dice, oíste que fue dicho. Si dice, no adulterarás, mas yo os digo, si alguno
desea en su corazón a una mujer ya adulterado. Entonces dice aquí en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a la luz el pecado, que es lo que el Señor nos dice cuando nosotros deseamos a una mujer en nuestro corazón, ¿sí? Entonces ya adulterado. Dice, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, por eso es necesario, hermanos, por eso es necesario hacer una limpieza en nuestro corazón, porque el Señor nos dice que los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todos estos salen del corazón y contamina al hombre. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros en el Salmo capítulo 7, que es algo similar a lo que nos está diciendo Santiago. Nos dice en el versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo, es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibe maldad. Se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. El Yetzer, mis hermanos, entonces, tiene que ver mucho con todo aquellos que puede estar pensando el hombre. Y el Yetzer es la imaginación. Y no olvidemos que en la primera parte del Yetzer vemos que el Señor habla en Génesis 6:5, dice, y vio el Señor la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, hermanos, así como nosotros estemos pensando, así mismo estaremos actuando. Y siendo hijos de Dios, debemos de prestar mucha atención a la forma como nosotros estamos pensando, cuáles son nuestros pensamientos. Y hablamos anteriormente que le dijéramos al Señor que nos mostrara los pensamientos de nuestro corazón, que nos mostrara esas cosas que salen de nuestro corazón y que muchas veces nosotros podemos frenar esos pensamientos, esos deseos. Se pueden frenar, hermanos, se pueden frenar si somos conscientes de ello y queremos agradar a Dios, porque ese es el otro punto, que una cosa es que nos muestre el Señor la intención de nuestro corazón, y otra cosa es que si deseo agradar a Dios o deseo agradarme yo mismo. Y ahí es el punto que tiene que ver con el amor. Si yo amo a Dios, camino en su palabra y obedezco a su palabra. Y entonces el Señor nos dice que Él se manifestará a nuestras vidas, que el Padre vendrá a nosotros, hermanos, y se manifestará en nosotros. Entonces, hermano, el caminar en el Espíritu también tiene que ver entonces con esa imaginación, con nuestro Yetzer. En Isaías nos dice que acerca del ministerio del Señor, en Isaías 11, dice que un tronco de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor
Yahvé reposará sobre él. El espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el de temor de el Señor Yahvé. Él se deleitará en obedecer al Señor Yahvé, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Óigalo bien, hermano. El Señor aquí nos está diciendo entonces de que esto es lo que nosotros debemos de hacer: caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y aquí entonces nosotros nos deleitaremos en el Señor, en obedecerle, y no juzgaremos por las apariencias. No, esto cuando nos dice a nosotros que no juzgaremos por las apariencias, es por lo que ven nuestros ojos. Entonces debemos de decirle al Señor: Señor, quiero ver con tus ojos. Así como tú ves, Señor, quiero ver, Señor. Ni tomará decisiones basadas en rumores. Lo que nos digan de una persona no lo tendremos en cuenta, sino lo que nos diga el Santo Espíritu de Dios. Y entonces haremos justicia y tomaremos decisiones imparciales, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos diga. No este corazón que muchas veces lo dejamos ensuciar, lo hemos limpiado, pero dejamos entrar basura, porque el Señor por eso le dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de este determina el rumbo de nuestras vidas, hermano. Es muy importante hacer una barrera, hacer un escudo, decirle al Señor: Señor, haz una barrera, haz un escudo en mi corazón. Y tiene que ver con la frente de diamante, mi hermano, de no dejar que las cosas entren a nuestro corazón y nos hagan daño. No, debemos de tener esa frente de diamante, ceñirnos nuestros lomos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y esto tiene que ver con el Yetzer. ¿Por qué? Porque así como lo que entra a nuestro corazón, así empiezan a cavilarse los pensamientos, y así mismo entonces se toman decisiones, así mismo se hacen las cosas. Por lo que dice el proverbio: así como es sus pensamientos en su corazón, tal es él. Entonces podemos determinar muchas cosas y después lamentarlas, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos dado rienda suelta a nuestro corazón y no a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y qué tan bueno entonces, mis hermanos, decirle al Señor, así como el rey David le dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas salen del corazón, y de dentro del corazón salen los malos pensamientos y todo lo que estábamos hablando. Y debemos de entender entonces que el Yetzer, como lo habíamos visto anteriormente, abarca lo que es el pasado, el presente y el futuro. O sea que el Yetzer, como es nuestra imaginación, nosotros nos podemos devolver hacia el pasado, nosotros podemos estar en este presente o podemos ir al futuro. Y el Señor nos dice en Juan 16:12, en adelante nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Entonces, hemos hablado que el Espíritu Santo es profético. Él trae del Señor Jesús y nos da a conocer lo que va a suceder. Y por eso Él se mueve en todo lo profético. Y yo siempre lo he dicho, el Espíritu Santo es profético.
todo aquel que tiene el Espíritu Santo, todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, está caminando en el Espíritu, está caminando en lo profético, en lo que el Espíritu Santo le está guiando, en lo que el Espíritu Santo le está mostrando. Y entonces podemos caminar en lo profético, podemos estar en lugares celestiales juntamente con Cristo, y desde allí en lo espiritual, viviendo en lo espiritual, hablando algo profético, hermano. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo con el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que nuestro Yetzer debe estar en sintonía, en unidad, así como nos dice en 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Asimismo, debemos de estar en la misma unidad con el Espíritu Santo para caminar en lo que ha de venir. Entonces, una de las cosas, hermanos, que como el Yetzer podemos ir al pasado, entonces puede ser nuestra vida cristiana como un fracaso. Por eso hablábamos de los terrenos, que unos dan al 30, otros dan al 60 y otros dan al 100 por uno. Entonces, personas que viven en el pasado y donde hubo un pasado que no fue muy bueno y que no se han ministrado sus vidas, sus almas, salir de aquellas prisiones, entonces van a dar fruto al 30. Podemos estar en el presente y podemos ir hacia el futuro, hacia lo que el Señor nos está hablando de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ni siquiera te imaginas lo que haré contigo. Ni siquiera te imaginas. Entonces uno tiene oportunidad para imaginarse todo lo que el Señor puede hacer con nosotros. Así como el Señor dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Entonces imagínate, Yetzer, pon a funcionar el Yetzer, la imaginación. ¿Qué podrías hacer más allá de las cosas mayores que el Señor hizo? Entonces, mi hermano, a nosotros tenemos que entender que también tenemos un adversario, que también tenemos uno que no va a dejar que nosotros estemos imaginando todo lo que el Señor quiere que nosotros imaginemos de lo que es nuestra vida con Él. Y nosotros tenemos varios ejemplos, y el primer ejemplo que nosotros hemos hablado, pues en este tema de andar en el Espíritu y caer en la carne, vimos al lucero de la mañana, como lo dije ahora, pero también vemos cómo influenció este adversario, ¿sí? Podemos ver cómo influenció en Eva para que cayera. Entonces le introdujo, le vendió todo ese pensamiento, todo ese deseo de ser como Dios, de conocer el bien y el mal. Todo esto se lo vendió a Eva, y Eva lo consintió, la bajó, le quitó el pensamiento, los sentidos espirituales, se los bajó y los puso en la carne, hermano. La puso a ver en la carne, en los deseos, en la avaricia. Porque ahí lo dice, ¿no? Dice codiciables, que esto era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió de él. Entonces podemos ver que el enemigo no va a querer, y eso es lo que nosotros debemos de discernir, mis hermanos, la obra del maligno y el Yetzer, o sea, los pensamientos, los dardos de fuego del maligno que vienen y los concebimos en nuestro corazón, los dejamos que entren a nuestro corazón. Esto le pasó a Eva. Ella lo dejó, ella quedó preñada de estas dardos de fuego del maligno que el maligno le mandó, y ella obedeció a esa propuesta y comió. Entonces, hermanos, debemos de entender que en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar en el Espíritu, en nuestro caminar en Cristo Jesús, debemos de tener mucho cuidado con las artimañas del maligno. Y el Señor nos muestra en su palabra, en Lucas capítulo 12,
versículo 15 en adelante, nos muestra acerca de el rico insensato y cómo él pensaba en su corazón y pensaba las cosas. En el versículo 15 nos dice, y le dijo, mira, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, óigalo bien, esto es Yetzer. Este es el Yetzer. Esta es la imaginación de este rico, de este personaje. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Y hermano, esta situación de las riquezas es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque esto se vuelven distracciones, óigalo bien, se vuelven distracciones para nosotros. Y la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 4, versículo 18, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. O sea, del sembrador salió a sembrar, y unos cayeron junto al camino, otros entre pedregales, otros entre espinos. Y aquí dice, estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero el afán de este siglo, óigalo bien, o sea que el enemigo ya tiene una obra allí, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, está engañado, y las codicias de otras cosas entran al corazón, óigalo bien, entran. O sea, todo esto viene siendo las imaginaciones, el Yetzer, y llevan a la persona a caminar en esto, en los afanes de este siglo, en el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Esto tiene que ver con el Yetzer y todo lo que estás dejando entrar en tu corazón. ¿Y qué pasa con la semilla? La ahoga la palabra y la hace infructuosa. Entonces nosotros podemos ver a este hombre rico lo que estaba diciendo, y no contaba con el Señor, y él dice, pensaba dentro de sí, el Señor le dice, necio, esta noche vendrán a pedir tu alma. Hermanos, nosotros debemos de entender que en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Óigalo bien, para que entendamos esto acerca de las riquezas, ¿sí? Que caen en tentación y lazo. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el que lo codicia, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermanos, no es que nosotros codiciemos las riquezas, en algunos momentos no es, sino que la situación de pagar aquí, de pagar allá y de pagar allá. Entonces necesitamos dinero. Y no es para tener riqueza, sino para sostener algo que tenemos nosotros. Y entonces queremos persistir en esto y queremos sostenerlo y cada vez avanzar más y cada vez avanzar más y cada vez introducir mejor tecnología. Y entonces no es que sea una riqueza, pero estamos invirtiendo y siempre estaremos pensando en eso. Y somos extraviados de la fe y son traspasados de muchos dolores. Entonces nosotros podemos ver, hermano, lo que le pasó a Judas. Judas fue un hombre que tenía la bolsa y robaba de la bolsa del Señor Jesús, de las ofrendas, todo lo que le daban. Y ese dice aquí en Lucas 22:3, dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Dice,
dice por sobre todo Iscariote, el cual era uno de los números 12, dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, ¿sí? Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Entonces, hermano, esto es muy tremendo lo que el dinero puede hacer en nosotros, y esto tiene que ver con una distracción acerca de lo que el Señor nos ha hablado, del Yetzer, hermanos. Entonces, vemos también cuando nos dice que en la semilla, ¿sí?, que cayó junto a espinos, y nos dice la palabra que los afanes de este siglo, y también dice el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Y mire, hermanos, nosotros podemos ver cómo el Señor le está hablando a Pedro, porque ellos ven al Señor Jesús caminando por las aguas y ellos se turbaron, ¿sí?, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Estoy leyendo Mateo capítulo 14, versículo 27, y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, no tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él respondió, Pedro, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire el versículo 30, que es muy interesante esto, mis hermanos. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Óigalo bien, hermanos. Dice que, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Este es uno de los problemas por los cuales nosotros somos impedidos para hacer la obra del Señor, mis hermanos. El miedo impide. ¿Por qué el miedo? Porque él vio el fuerte viento y se cambió la mirada del Señor Jesús y la puso en el fuerte viento. Y entonces nosotros en el Yetzer, la imaginación nuestra, cualquier cosa, hermanos, que suceda, no debe de sacarnos de tener la mirada fija en el Señor Jesús y lo que Él nos ha hablado a nosotros. El Señor nos hablaba y nos decía, aunque sea con uno solo la hago, con dos o con tres la hago, pero lo hago esta obra. Y entonces es donde nosotros, cada uno de nosotros, debemos de tener la mirada puesta en el galardón, la mirada puesta en lo que el Señor nos ha hablado. Y el Señor le había hablado a Pedro que se bajara de la barca y que caminara con él en las aguas y que fuera hasta donde él. Y esto tiene que ver con el Yetzer, el miedo. El miedo impide que nosotros nos proyectemos hacia el Señor Jesús, nos proyectemos hacia lo que el Señor quiere. Y entonces él, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que el miedo nos hace dudar y el miedo nos puede hacer retroceder y hundirnos en las aguas. Entonces, mi hermano, es importante que nosotros podamos entender que aún, hermano, David, cuando era el tiempo de que los reyes salieran a la guerra, David se quedó en el palacio. Y mire lo que sucedió. Su Yetzer fue extraviado de las cosas porque él debía estar en la batalla y debía estar allí, pero él se quedó en el palacio y entonces vio a su vecina Betsabé bañándose. Dice aquí en 2 de Samuel 11:2 nos dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David
de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo Samuel, en 2 de Samuel, nos habla acerca de esta caída de David con Betsabé. Y es lo que él empezó a pensar al ver esta mujer, pero ya había habido una desobediencia de parte de este varón. Y hermanos, nosotros podemos ver aún cuando Acán, cuando van a derribar a Jericó, el Señor ahí en Josué 7:20 nos habla de que el Señor había colocado un mandamiento acerca del anatema, que el material de oro, plata y todo ello le pertenecía a Yahvé, y que no cogieran nada de esa ciudad. Y resulta que Acán pues tomó un manto babilónico, tomó un ciclo de plata y tomó un lingote de oro. Nos dice allí: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. O sea, primero entró por los ojos, pensó, no tuvo en cuenta lo que el Señor había hablado, lo tomó, lo guardó, dice, lo codició, lo tomó, igual que le pasó a Eva, hermano, igual que nos pasa a nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos de entender cómo es. Y dice que lo escondió bajo la tierra, en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, esto fue una caída de Israel cuando fueron a conquistar esa ciudad. Allí hubieron muchos muertos. Entonces Acán primeramente vio, hermano, y en ese ver y desear, allí pecó. Y cuando él toma la plata y la guarda, entonces muere espiritualmente. Es lo que nos dice Santiago, que lo veíamos ahora, mis hermanos. Entonces debemos de entender, hermano, que esto de lo que nosotros pensamos, esa va a ser nuestra actitud. Y aún nosotros también podemos ver, hermanos, a Pedro, aunque ya el Señor lo había profetizado de que lo iba a negar 3 veces, tenemos que tener nosotros también cuidado, hermanos, con esto de negar al Señor Jesús para estos tiempos, hermano, que se avecinan. Estamos en los tiempos de dolores, pero se avecinan más cosas. Y aquí nos dice que en Mateo 26:69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Versículo 71. Ahí ya está negando al Señor Jesús. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. 73 dice el versículo 73: un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes que cantara el gallo: me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente.
Y esto tiene que ver con el Yetzer. Habíamos mirado cómo Pedro, con el miedo, ¿sí?, que tuvo miedo del fuerte viento y se hundió. Y el Señor le dijo que por qué había hecho eso. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el miedo es muy peligroso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el miedo hace dudar y hundirse. Y en este caso, otra vez Pedro, el mismo miedo hace hacer negar al mismo autor de la salvación, con el que él anduvo 3 años y medio, hermano, lo estaba negando. Entonces, hermanos, debemos de tener muy claro este Yetzer, la imaginación, lo que nosotros nos estamos imaginando en la persecución. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos de persecución. Ya empezaron, son muy leves, pero fíjese que me mandaban un video de Barranquilla, que una iglesia se estaba reuniendo en la calle y tenía sus tapabocas, tenía sus asientos en los lugares cada yo no sé cuántos metros, y todo ello estaban allá, y vino la policía y de una, con bolillo, con todo, arremetiendo contra ellos. Eso es persecución, ¿sí? Eso es persecución. Y entonces ahorita hay unos requerimientos para uno poder empezar a desarrollar una obra, y nosotros, hermanos, estamos con la dirección del Señor. ¿Qué seguimos haciendo? ¿Qué seguimos haciendo? Y hermano, es muy importante que en estos tiempos de persecución, porque uno se pone a ver, el mío está lleno de gente y las iglesias tienen que guardar 2 metros de una persona a otra. Entonces yo digo, qué contradictorio esto, ¿no? Y esto es parte de lo que es una persecución. Ya empezó una persecución. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Si te vas a dejar apoderar del miedo, si te vas a dejar que tu Yetzer sea cambiado de inmediato y hacer algo contrario a lo que el Señor nos está hablando. Mi hermano, nosotros, para que no podamos cambiar ese Yetzer tan de inmediatamente, debemos de tener una relación con el Señor más fuerte, más estrecha, más sólida. Él nos ha dicho a nosotros que somos sus amigos, pero nosotros debemos de corresponderle en esta amistad y no movernos fácilmente con las situaciones de nuestro corazón, con las situaciones del miedo, con las situaciones de la poca fe que tengamos con respecto a caminar con el Señor. Una fe que no ha sido probada, hermano, pues es peligroso que nosotros podamos negarlo. Y, hermano, es urgente que empieces a tener esa relación más cercana al Señor, una relación con Él donde Él te diga amigo, porque Él se manifiesta como nuestro amigo, pero nosotros nos manifestamos como amigos de Él. Nos manifestamos como personas fieles. Nos manifestamos como personas idóneas. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Rey. Te damos gracias por esta palabra, Rey Santo y Señor, y reflexionamos sobre nuestra fe, reflexionamos sobre lo que desea y anhela nuestro corazón, Rey. Y Señor, bendito Rey, aún debemos de reflexionar también en qué lugar estás tú en nuestro corazón. Señor, te damos gracias, Rey, por las cosas que nos has hablado hoy. Y que tenemos el adversario que siempre querrá sacarnos de andar en el Espíritu y caminar en la carne. Padre Santo, Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad
nos enseña. Gracias por tu Santo Espíritu, porque Él nos dirige y nos ayuda en esta caminar, en este mundo que no pertenecemos a Él, que nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Sigue obrando en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.